cómo sería tu vida hoy si hubieras sabido antes que toda dificultad, toda pérdida y cada desafío que enfrentaste no eran simples casualidades, sino señales que intentaban conducirte hacia tu verdadero propósito. Pues es precisamente esa la poderosa idea que presenta Paulo Coelho en El Alquimista. Él afirma que todos tenemos un propósito esperando ser descubierto, pero es solo cuando nos atrevemos a buscarlo que todo el universo conspira para ayudarnos a encontrarlo. Y luego de esta corta introducción, te invito a que te pongas cómodo. Si eres nuevo por acá, que consideres la opción de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, Vamos a por ello. el destino de Santiago. Santiago era hijo de una humilde familia campesina de Andalucía. Sus padres soñaban con verlo convertido en sacerdote, convencidos de que ese era el camino hacia una vida estable y respetable. Pero él anhelaba algo diferente: conocer el mundo. Desde niño sentía una profunda curiosidad por descubrir los lugares de donde venían los viajeros que visitaban su pueblo. Un día, reunió el valor suficiente para confesarles a sus padres que él no quería ser cura, que él quería viajar. Por eso dejó el seminario y decidió convertirse en pastor, un oficio que le permitiría recorrer nuevas tierras mientras se ganaba la vida. Con el paso de los años, Santiago comprendió que había tomado la decisión correcta. Había conocido castillos, personas y paisajes que nunca imaginó, confirmando una verdad que marcaría toda su aventura. Es la posibilidad de realizar nuestros sueños lo que hace que la vida sea verdaderamente interesante. Al caer la tarde, Santiago llegó junto a su rebaño a una antigua iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía años y en el lugar donde antes estaba la sacristía, un enorme árbol crecía entre las ruinas. Como era un refugio seguro para pasar la noche, acomodó sus ovejas, extendió un abrigo sobre el suelo, usó un libro como almohada y se quedó dormido. Esa noche volvió a tener el mismo sueño. Se veía caminando con su rebaño cuando un niño aparecía y comenzaba a jugar con las ovejas sin que éstas sintieran miedo. De pronto, el niño lo tomaba de la mano y lo llevaba hasta las pirámides de Egipto. Allí le decía: si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Pero justo cuando iba a mostrarle el lugar exacto, Santiago despertaba. Al tratarse del mismo sueño por segunda vez, Santiago sintió que podía esconder un mensaje importante. Recordó entonces que en la ciudad de Tarifa vivía una anciana gitana famosa por interpretar sueños, y decidió buscar su ayuda. Después de escuchar atentamente el relato, la mujer le pidió una recompensa poco común: el 10% del tesoro si algún día llegaba a encontrarlo. Santiago aceptó con una sonrisa y esperó la interpretación. La gitana fue directa: debía viajar hasta las pirámides de Egipto, donde encontraría el tesoro que el sueño le prometía. Antes de despedirse, la anciana pronunció una frase que quedaría grabada en su memoria: las cosas más simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Decepcionado por la interpretación de la gitana, Santiago decidió no volver a creer en los sueños. Mientras descansaba en una plaza de Tarifa, disfrutando de una copa de vino y leyendo un libro, un anciano se sentó a su lado y comenzó a conversar con él. Cuando Santiago le preguntó quién era, el hombre respondió que era Melquisedec, el rey de Salem. Sorprendido, el joven le preguntó: ¿por qué un rey conversa con un simple pastor? Porque has sido capaz de vivir tu leyenda personal, respondió el anciano, de hacer aquello que siempre soñaste. Luego le explicó que cuando somos jóvenes todos sabemos cuál es nuestro propósito. En esa etapa de la vida, los sueños parecen posibles y no tenemos miedo de perseguirlos. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecen el temor, la rutina y las opiniones de los demás, haciéndonos creer que cumplirlos es imposible. Pero la verdad es que esas fuerzas que parecen malas, lo que están es preparando nuestro espíritu y nuestra voluntad para alcanzarla. Porque existe una gran verdad en este planeta: seas quien seas, hagas lo que hagas, cuando quieres algo con firmeza, todo el universo conspira para que lo consigas. Antes de marcharse, el anciano le hizo una propuesta: que al día siguiente él le mostraría el camino hacia el tesoro escondido, solo si le entregaba la 10ª parte de su rebaño. Es bueno que también aprendas que todo en la vida tiene un precio. Esa noche, Santiago comprendió que debía tomar la decisión más difícil de su vida: conservar la seguridad de su rebaño o arriesgarlo todo por un sueño incierto. Al día siguiente, regresó con 6 ovejas. Había vendido el resto a un amigo que, curiosamente,
Siempre había soñado con ser pastor. Melquisedec sonrió y llamó a aquello el principio favorable, una señal de que la vida recompensa a quienes se atreven a seguir su propósito. ¿Dónde está el tesoro?, preguntó Santiago. El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides, respondió el anciano, pero para llegar hasta él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que todo hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que él escribió para ti. Después de decirle esto, sacó de su mochila 2 piedras, una blanca y una negra, y se las ofreció al joven pastor. Se llaman Urín y Tumín. Cuando tengas dificultad para percibir las señales, tendrás que tomar decisiones y ellas te serán de mucha utilidad. La negra quiere decir sí y la blanca quiere decir no. Hazle siempre una pregunta objetiva, pero procura ser tú quien toma las decisiones. Ya en África, Santiago se sentía completamente fuera de lugar. Todo era nuevo para él: las calles, el idioma, las costumbres. Mientras intentaba orientarse en un pequeño bar, recordó las palabras de Melquisedec sobre las señales. En ese preciso instante, escuchó una voz en español que le preguntó: ¿Quién eres? Aliviado por encontrar a alguien que hablaba su idioma, pensó que aquella podía ser la primera señal de que iba por el camino correcto. El joven desconocido, vestido del estilo occidental y de una edad similar a la suya, escuchó atentamente la historia de Santiago y se ofreció a ayudarlo a llegar hasta las pirámides de Egipto. Antes de aceptar, quiso comprobar que tuviera el dinero suficiente para cruzar el desierto. Sin sospechar nada, Santiago le mostró todo lo que ha obtenido tras vender su rebaño. A Santiago le extrañó la pregunta, pero confiaba plenamente en las palabras del viejo rey: cuando deseas algo con todo tu corazón, el universo entero conspira para ayudarte a conseguirlo. Sin saber que unos minutos más adelante aquel extraño, al menor descuido, lo despojaría de lo que hasta ahora era toda su fortuna. Solo, sin recursos y en un país extraño, Santiago sintió que su sueño había terminado antes de empezar. Recordó que el dueño del bar había intentado advertirle que no confiara en aquel hombre, pero él no supo interpretar la señal. Jamás había llorado delante de sus ovejas, pero ahora estaba solo y lejos de su tierra. Así es de que lloró. Lloró por lo injusto que era la vida con aquellos que creían en sus propios sueños. Estaba triste e infeliz, tratando de entender cómo era eso de que cuando quieres una cosa todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla, y de cómo reconocer las señales, pero también pensaba en lo feliz que era él con sus ovejas antes de emprender el viaje. Pero ahora debía tomar una decisión: regresar a su antigua vida como pastor o continuar con su viaje en busca del tesoro. Aún tenía en su mochila las piedras preciosas Urín y Tumín. Podría venderlas y comprar el tiquete de regreso. Pero entonces se acordó de lo que el viejo le había dicho acerca de las piedras, que en ocasiones le serían útiles para tomar decisiones. Santiago quiso hacer la prueba y les preguntó si la bendición del viejo acerca de su viaje aún continuaba con él. Entonces sacó una de las piedras de su mochila, la negra, lo que quería decir que sí, y eso lo llenó de confianza. Era una muy buena señal para continuar con su viaje. Con esta nueva perspectiva, Santiago decide seguir su camino, pero para continuar necesitaba trabajar para reunir dinero. Así que encontró una modesta tienda de cristales situada en lo alto de una colina. Con el paso de los meses, Santiago comenzó a aportar nuevas ideas. Propuso exhibir los cristales en la entrada, servir té en elegantes vasos de cristal y atraer nuevos clientes con una experiencia diferente. Poco a poco el negocio volvió a prosperar y las ventas crecieron como nunca antes. Ya habían pasado 11 meses y 9 días. Esperó a que el viejo mercader se levantara para contarle la noticia de su partida. Se sentaron juntos, tomaron el té y antes de darle su bendición, el mercader le confesó a Santiago que desde joven había soñado con peregrinar a la Meca, un anhelo que su fe consideraba sagrado. Sin embargo, siempre encontraba una razón para aplazarlo: primero el negocio, luego el dinero y más tarde las responsabilidades. Con el tiempo comprendió que ya no era la falta de recursos lo que lo detenía, sino el miedo a descubrir que el sueño que había alimentado durante toda su vida llegara a su fin. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Santiago. Entendió que los sueños no desaparecen cuando dejamos de creer en ellos, permanecen esperando el momento en que reunamos el valor para perseguirlos, y él todavía no estaba dispuesto a renunciar al suyo. Con el dinero ahorrado durante su trabajo en la tienda de cristales, Santiago tenía lo suficiente para regresar a España, comprar un rebaño aún mayor y retomar la vida que había dejado atrás. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ahora comprendía que era mejor perseguir un sueño que pasar la vida imaginando cómo habría sido cumplirlo.
Decidido a continuar, se unió a una caravana que cruzaría el desierto rumbo a Egipto. Durante la travesía, conoció a un inglés que llevaba años estudiando la alquimia y viajaba en busca de un misterioso alquimista capaz de transformar los metales en oro. Con el paso de los días nació una amistad entre ambos, aunque perseguían un mismo tesoro, cada uno recorría un camino distinto. El inglés confió en el conocimiento de los libros, mientras Santiago aprendía a interpretar las señales del universo y a dejarse guiar por la experiencia. Tras varios días de viaje, la caravana llegó al oasis de Al Fayum, un lugar donde tuvieron que permanecer debido a la guerra entre dos tribus del desierto. Fue allí donde Santiago conoció a Fátima, una joven de ojos negros de la que se enamoró desde el primer instante. Todos los días se encontraban junto a un pozo del oasis. Conversación tras conversación, él le compartió la historia de su vida, su encuentro con Melquisedec, su paso por la tienda de cristales y el sueño que lo impulsaba a buscar un tesoro. Con el paso de las semanas, Santiago pensó en abandonar su viaje para quedarse junto a ella, pero Fátima, lejos de pedirle que renunciara a su sueño, lo animó a seguir adelante. Le aseguró que el amor verdadero no detiene el destino de una persona, sino que la impulsa a cumplirlo. Aquellas palabras confirmaron a Santiago que algunas personas llegan a nuestra vida no para alejarnos de nuestros sueños, sino para recordarnos por qué vale la pena perseguirlos. Mientras caminaba solo por el desierto, pensaba en Fátima y en lo difícil que sería alejarse de la mujer que amaba. Fue entonces cuando observó el vuelo de dos gavilanes que dibujaban extrañas figuras en el cielo. Había algo en aquel movimiento que parecía transmitir un mensaje. Decidió observar con atención. Poco a poco sintió que se conectaba con el lenguaje silencioso del desierto, donde todo parecía tener significado. De pronto, uno de los gavilanes se lanzó en picada sobre el otro y en ese instante Santiago tuvo una visión. Un ejército armado irrumpía violentamente en el oasis. Sobresaltado, intentó convencerse de que solo había sido su imaginación. Sin embargo, recordó las palabras de Melquisedec: aprende a seguir las señales. Convencido de que aquella visión era una advertencia, corrió a informar a los jefes tribales. Aunque los oasis eran considerados territorios neutrales donde estaba prohibido combatir, los ancianos decidieron tomar precauciones. Si el ataque ocurría, Santiago sería recompensado; si no, pagaría con su vida por haber provocado una falsa alarma. Aún sabiendo el riesgo que corría, aceptó la decisión con serenidad. Si aquel era su destino, al menos habría muerto siguiendo su leyenda personal. Al abandonar la reunión, Santiago caminó en silencio por el desierto. De repente, una fuerte ráfaga de viento levantó una nube de arena y lo arrojó al suelo. Cuando el polvo se disipó, vio frente a él a un imponente caballero vestido de negro montado sobre un caballo blanco. Un halcón descansaba sobre su hombro y una espada brillaba apuntando directamente a su cabeza. ¿Quién eres para interpretar las señales del desierto?, preguntó el desconocido. Santiago respondió que solo había leído el mensaje que los gavilanes querían transmitir para proteger el oasis. Entonces el caballero volvió a preguntar: ¿y quién eres para cambiar el destino de Alá? Santiago respondió que el mismo Dios que había creado a los hombres también había creado a las aves y que quizá había decidido hablar a través de ellas. Durante unos segundos reinó el silencio. Finalmente, el caballero guardó la espada y el halcón lanzó un fuerte grito. Necesitaba comprobar tu valor, dijo el caballero. El coraje es la cualidad más importante para quien busca cumplir su leyenda personal. Antes de marcharse, el misterioso hombre le dijo: si mañana sigues con vida, búscame al sur del desierto. Al día siguiente, la visión de Santiago se cumplió. Un ejército de 500 guerreros intentó tomar el oasis, pero los habitantes de Al-Fayum ya estaban preparados. Más de 2000 combatientes los rodearon y los derrotaron en poco tiempo. Al caer la tarde, los jefes tribales reconocieron el valor del joven pastor, lo recompensaron con 50 monedas de oro y le ofrecieron su respeto por haber salvado el oasis. Cuando el sol desapareció en el horizonte, Santiago cabalgó hacia el sur para cumplir con la cita del misterioso caballero. Allí lo esperaba el hombre que el inglés había recorrido medio mundo buscando. Era el alquimista. ¿Por qué querías verme?, preguntó Santiago. Porque las señales me hablaron de ti, respondió el alquimista. Santiago creyó que había un error y explicó que quien realmente buscaba al alquimista era el inglés, pero él sonrió y respondió que antes de encontrar a un maestro, cada persona debía descubrir las lecciones que solo la experiencia podía enseñarle. En ese instante, Santiago comprendió que aquel encuentro no era una casualidad, era el siguiente paso en el camino hacia su leyenda personal.
Aunque Santiago ya había encontrado muchas razones para sentirse afortunado: el dinero ganado en la tienda de cristales, las monedas de oro recibidas en el oasis y el amor de Fátima, el alquimista le insistía que nada de eso se comparaba con lo que le esperaba junto a las pirámides. Le explicó que si abandonaba ahora su búsqueda, con el tiempo perdería aquellas riquezas y viviría siempre con la duda de no haber cumplido su leyenda personal. Sus palabras hicieron recordar a Santiago al mercader de cristales, que nunca se atrevió a visitar la Meca, al inglés que dedicó su vida a estudiar la alquimia, y a Fátima, quien había preferido verlo partir antes que impedirle cumplir su destino. Comprendió entonces que renunciar era mucho más peligroso que continuar. Sin dudar más, aceptó la ayuda del alquimista. Mientras atravesaban el desierto, fueron capturados por un grupo de soldados y llevados ante el comandante de un campamento militar, quien sospechaba que eran espías. Cuando el general preguntó quiénes eran, el alquimista respondió con serenidad que él era un guía del desierto y que Santiago era un viajero que deseaba conocer las pirámides. El general, algo escéptico, hace gestos a sus soldados de que los ejecuten. El alquimista, al notar estas señales, le ofrece como regalo todo el dinero y el oro que Santiago había reunido, y la demostración de que el joven se podía transformar en un viento tan fuerte capaz de destruir el campamento, a cambio de perdonar sus vidas. Lo único que necesitaba era 3 días para hacerlo. El comandante, un hombre temeroso de la magia y de la hechicería, pero curioso de conocer si lo que decía el alquimista era cierto y sin nada que perder, le concedió su petición. Santiago estaba aterrorizado y le dijo al alquimista que él no sabía cómo convertirse en viento, pero este le respondió que recuerde que el mundo no es más que la parte visible de Dios, pero él también puede traer la perfección espiritual al plano material. Solo se trataba de creer y de confiar que él podía hacerlo. Durante 3 días, Santiago buscó la respuesta en el silencio del desierto. Conversó con la arena, con el viento y con el sol, intentando comprender el lenguaje secreto que une toda la creación. El viento reconoció que era poderoso, pero admitió que no podía transformar a un hombre en viento. El sol, por su parte, le explicó que tampoco conocía ese misterio y le aconsejó hablar con la mano que escribió todas las cosas, el Creador. Entonces Santiago dejó de buscar respuestas con la mente y comenzó a escuchar su corazón. Se conectó con el alma del mundo. En ese instante, el viento comenzó a soplar con una fuerza extraordinaria. La arena se elevó formando una inmensa tormenta que envolvió el campamento. Los soldados apenas podían mantenerse en pie mientras contemplaban asombrados el poder de la naturaleza. Nadie supo explicar lo ocurrido, pero el comandante comprendió que estaba frente a un hombre extraordinario. Cumplió su promesa, les concedió la libertad y ordenó que una escolta los acompañara hasta un lugar seguro. Después de varios días de viaje, llegaron a un antiguo monasterio. Allí el alquimista pidió prestada la cocina al monje que habitaba el lugar. Encendió el fuego, derritió un trozo de plomo y añadió una pequeña porción de la piedra filosofal. Ante los ojos de Santiago, el metal comenzó a transformarse hasta convertirse en un brillante disco de oro. El alquimista lo dividió en 4 partes iguales. Una quedó para el monje como agradecimiento por su hospitalidad, otra la conservó él para su viaje de regreso. Una tercera parte se la entregó a Santiago para que pudiera completar su camino, y la última la dejó bajo el cuidado del monje, por si el joven llegaba a necesitarla en el futuro. Antes de despedirse, le dijo el alquimista a Santiago que las pirámides estaban a pocas horas de distancia, pero que el último tramo debía recorrerlo solo. Era el momento de descubrir su destino sin la ayuda de ningún maestro. Santiago caminó por más de 2 horas por el desierto, escuchando atentamente a su corazón, recordando las palabras del alquimista: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Finalmente, al subir una pequeña montaña de arena, su corazón dio un salto, porque iluminadas por la luna, ante él se levantaban las majestuosas pirámides de Egipto. Conmovido, cayó de rodillas. Mientras sus lágrimas caían sobre la arena, un escarabajo apareció junto a ellas. Recordó que para los antiguos egipcios aquel insecto era un símbolo divino. Lo tomó como la última señal. Comenzó a cavar con todas sus fuerzas. Pasó la noche entera buscando su tesoro. Sus manos estaban heridas y el cansancio lo vencía. De repente, un grupo de hombres apareció en medio de la oscuridad, y al descubrir una pieza de oro entre sus pertenencias, imaginaron que Santiago había encontrado un tesoro y lo obligaron a seguir cavando. Como no aparecía nada, comenzaron a golpearlo brutalmente. Para salvar su vida, Santiago les confesó que él había llegado hasta allí
siguiendo un sueño que le prometía un tesoro escondido junto a las pirámides. El que parecía el jefe de la banda ordenó a los demás que dejaran de golpearlo, que el joven no tenía más oro, pero antes de retirarse le dijo a Santiago: no vas a morir aquí, al contrario, vas a vivir, para que aprendas que un hombre no puede ser tan ingenuo para creer en sueños. Aquí mismo, en este lugar donde tú estás, yo también tuve un sueño repetido por casi 2 años. Soñé que debía ir a los campos de España y buscar una iglesia en ruinas, con un enorme árbol en su sacristía, donde los pastores acostumbraban ir a dormir con sus ovejas, y que cavara en sus raíces, que ahí encontraría un tesoro escondido. Pero yo no soy tan tonto como para cruzar el desierto solo porque tuve un sueño repetido. Diciendo esto, se marchó. El muchacho, con su cara pegada a la arena del desierto, se levantó con dificultad y contempló una vez más las pirámides. Las pirámides le sonreían y él les devolvió la sonrisa, con el corazón repleto de felicidad. Finalmente había encontrado su tesoro. Días después, Santiago regresó a España, a la vieja iglesia abandonada, esta vez sin su rebaño, pero sí armado con una pala. Entró a la sacristía y recordó que había estado allí con sus ovejas pasando una noche tranquila, excepto por el sueño, y pensaba en la extraña manera que tiene Dios para mostrarle a cada uno su tesoro. Sin darse cuenta, se quedó dormido bajo el árbol. Cuando se despertó, el sol estaba resplandeciente. Se levantó y empezó a cavar en las raíces del árbol. Llevaba ya una hora cavando cuando de pronto encontró un viejo baúl repleto de figuras de oro muy valiosas. En ese instante pensó en su deuda con la gitana y en su regreso al desierto por Fátima y dijo: realmente, la vida es generosa con quien vive su leyenda personal. Y así termina el viaje de Santiago, pero quizá también marque el comienzo del tuyo, porque más que contar la historia de un pastor en busca de un tesoro, el alquimista nos recuerda que todos nacemos con un propósito que merece ser vivido, porque al final el mayor tesoro de la vida no es solo aquello que encontramos al final del camino, sino la persona en la que nos convertimos mientras tenemos el valor de recorrerlo. A quienes han llegado hasta aquí, los felicito por invertir tiempo en su propia formación. Los invito a dar manito arriba si les gustó el video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y acompañarnos también en nuestras redes sociales Patreon e Instagram. Sin más, hasta el próximo video. Que el conocimiento te acompañe.